Pensar demasiado no te vuelve más consciente, ni más profundo, ni más responsable. Pensar demasiado te vuelve lento porque, cuando el pensamiento no termina en una decisión, se transforma en un espacio cómodo, donde esconderse. Un lugar mental donde todo parece moverse, pero nada cambia realmente. Y ese es uno de los autoengaños más comunes y más aceptados, porque pensar suena bien, suena correcto, suena como algo que una persona inteligente haría, pero cuando no conduce a una acción concreta, solo sirve para retrasar la vida. Durante mucho tiempo, se ha repetido la idea de que primero hay que entender, que primero hay que analizar, que primero hay que sentirse listo, como si la claridad fuera un requisito previo para actuar, cuando en realidad, la claridad casi siempre aparece después, no antes, y esperar lo contrario es una de las razones principales por las que tantas personas pasan años enteros sintiéndose estancadas, sin saber exactamente por qué. Pensar da una sensación falsa de control, porque no exige consecuencias inmediatas. Nadie pierde nada pensando, nadie se expone pensando, nadie queda mal pensando. Pensar es seguro, cómodo y socialmente aceptado, mientras que decidir obliga a elegir, y elegir obliga a renunciar. Y la renuncia duele más de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Por eso se evita durante tanto tiempo. Muchas personas dicen que están confundidas, que no saben qué camino tomar, que están perdidas. Pero en la mayoría de los casos, eso no es del todo cierto. No es que no sepan, es que no quieren aceptar el costo emocional y práctico de una decisión real, porque decidir no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Cambia cómo te percibes y cómo te perciben los demás. Se repite constantemente la frase cuando esté listo, empiezo. Pero ese momento casi nunca llega, porque no existe un estado mental completamente libre de dudas. El miedo no desaparece con más análisis. El miedo no se disuelve por pensar. Mejor el miedo solo cambia cuando se atraviesa. Y atravesarlo requiere acción, no reflexión infinita. El pensamiento se vuelve peligroso cuando deja de ser una herramienta y se convierte en refugio, cuando se usa para calmar la ansiedad en lugar de resolverla, cuando se analiza para no exponerse, cuando se reflexiona para no equivocarse. Y entonces, la mente entra en un ciclo cerrado donde todo se entiende, pero nada se mueve. La claridad no se encuentra en la quietud, sino en la fricción. Primero se decide, luego incomoda, y solo después se entiende. Ese es el orden real, aunque incomode aceptarlo, porque aceptar ese orden implica renunciar a la fantasía de control absoluto. Esperar entender todo antes de moverse es como querer aprender a caminar sin levantarse nunca del suelo. La experiencia precede al entendimiento, no al revés. Pensar demasiado suele confundirse con profundidad, pero muchas veces es solo una forma sofisticada de evitar el error. Y evitar el error no es lo mismo que avanzar. De hecho, suele ser exactamente lo contrario, porque el error enseña, mientras que el estancamiento erosiona lentamente la confianza personal. La incomodidad es una señal clara de que algo importante está en juego. Si una decisión incomoda, es porque implica cambio, pérdida o exposición, y eso es precisamente lo que transforma, mientras que las decisiones que no incomodan casi nunca cambian nada esencial. Quedarse pensando también es una decisión, aunque no se reconozca como tal. Cada día sin elegir es una elección silenciosa de permanecer igual, y el tiempo no se detiene. Mientras se reflexiona la vida, avanza con o sin una decisión consciente. Existe una diferencia enorme entre prudencia y postergación. La prudencia evalúa, y luego actúa. La postergación evalúa sin límite, y nunca actúa desde fuera. Pueden parecer iguales, pero por dentro se sienten muy distintas. Una se mueve con cautela, la otra se queda inmóvil, con excusas elegantes. Muchas personas admiran a quienes parecen seguros, a quienes avanzan con decisión,
Pero esa seguridad, casi siempre, es retrospectiva. Aparece después de haber decidido no. Antes desde dentro. Casi siempre hubo miedo, duda e improvisación. La diferencia es que hubo movimiento. Pensar demasiado también agota. Mantiene a la mente en tensión, constante, sin resolución. Es el cansancio de saber que algo debería cambiar y no hacerlo, de entender sin actuar, de observar cómo pasa el tiempo sin intervenir. Decidir no garantiza éxito. Eso es importante decirlo. Pero no decidir casi siempre garantiza estancamiento. Y el estancamiento prolongado suele ser más destructivo que un error puntual, porque el error enseña y permite corregir, mientras que el estancamiento consume lentamente la energía, la motivación y la autoestima. Cada decisión implica perder algo: tiempo, comodidad, aprobación o seguridad. Y pensar indefinidamente es una forma de evitar esa pérdida. Pero la pérdida no desaparece, solo se transforma en pérdida de tiempo, de oportunidades y de confianza personal. La mente busca coherencia antes que verdad. Prefiere una explicación cómoda a una acción incómoda. Por eso construye narrativas internas que justifican la inacción y suenan razonables, pero siguen siendo evasión. La acción imperfecta enseña más que la reflexión perfecta, porque la acción revela límites reales, capacidades reales y consecuencias reales, mientras que el pensamiento solo trabaja con hipótesis. No se trata de actuar impulsivamente, ni de eliminar el pensamiento. Se trata de reconocer cuando pensar dejó de ayudar y empezó a retrasar, cuando se convirtió en un escondite cómodo que evita el cambio. El miedo no es una señal de que no debas decidir. Muchas veces es una señal de que la decisión importa. Y esperar, sentirte diferente antes de actuar, es una ilusión, porque el cambio emocional suele venir después del cambio conductual. Primero haces algo distinto y luego empiezas a sentirte distinto, no al revés. Hay decisiones que no se pueden pensar hasta el final porque requieren experiencia directa. Preguntas que solo se responden viviendo, no reflexionando, y mientras más tiempo se pasan, pensando menos tiempo queda para vivirlas. Pensar puede ser un primer paso, pero no puede ser el último. Cuando se convierte en el final del proceso, deja de ser una herramienta y se vuelve una barrera silenciosa. No estás roto por dudar. Dudar es humano. Lo que desgasta no es la duda, sino quedarse atrapado en ella. Convertirla en residencia permanente, en lugar de una etapa de transición. Decidir no te define para siempre. Ninguna decisión es eterna. Pero no decidir también te define, y suele hacerlo de forma más silenciosa y más limitante. Define una identidad basada en la espera, en la cautela excesiva y en el miedo a perder. La mayoría de las personas no fracasan por decidir mal, fracasan por no decidir nunca. Por quedarse observando, analizando y esperando mientras otros avanzan, se equivocan, corrigen y continúan. No hay garantías y nunca las hubo. Esperarlas es otra forma de retrasar. Lo único que existe es el movimiento imperfecto y la claridad parcial que se construye sobre la marcha. Pensar no es el enemigo. El enemigo es usar el pensamiento para no elegir. Cuando el pensamiento acompaña a la acción, construye. Cuando la sustituye, destruye lentamente. Decidir no es un acto heroico ni épico. Es un acto cotidiano, repetido y muchas veces incómodo. No siempre se siente bien. No siempre se siente claro. Pero casi siempre se siente más vivo que quedarse pensando. No se promete certeza. No se promete calma. Se promete fricción, porque la fricción es el precio de cualquier cambio real. Y ahí es donde empieza algo distinto. No cuando desaparece la duda, sino cuando deja de mandar. Pensar demasiado no solo retrasa decisiones, también va moldeando una identidad, una forma de verse a uno mismo como alguien que siempre está en proceso, analizando, trabajando internamente, y esa identidad se vuelve cómoda, porque no exige resultados visibles. Mientras sigues pensando,
Nadie puede juzgarte por fallar. Nadie puede decir que te equivocaste, porque en apariencia todavía no empezaste. El problema es que esa identidad termina siendo una jaula elegante, donde el movimiento se posterga indefinidamente. Con el tiempo, pensar sin actuar genera una relación extraña con el miedo, porque el miedo deja de ser una señal y se convierte en una excusa constante. Cada vez que surge la incomodidad, la mente responde con más análisis, más explicaciones, más justificaciones. No se enfrenta al miedo, se le da un discurso, y eso puede sostenerse durante años, sin que nada cambie realmente. Hay una diferencia profunda entre prepararse y esconderse, pero desde dentro se sienten muy parecidas. Prepararse tiene un límite, un punto donde se pasa a la acción en esconderse. No, el escondite mental no tiene fecha de salida, porque siempre puede añadirse una reflexión más, una duda más, una variable más a considerar. Así, el pensamiento se vuelve infinito, y la acción siempre queda para después. Cuando se observa a personas que avanzan, no suele verse el miedo que tenían al decidir. Solo se ve el resultado. Eso alimenta la idea falsa de que ellos eran distintos, más seguros, más claros. Pero la mayoría no lo era. Simplemente aceptaron avanzar sin garantías. No esperaron a que la mente se alineara por completo. Actuaron con desorden interno y claridad parcial. Pensar demasiado también afecta la percepción del tiempo. Los días se sienten llenos mentalmente pero vacíos en resultados. Se pasa mucho tiempo reflexionando, planificando, imaginando escenarios, pero poco tiempo viviendo consecuencias reales. Y cuando se mira atrás, no hay hitos claros, solo una sensación difusa de haber estado ocupado, sin haber avanzado. Decidir implica exponerse al juicio propio y ajeno. Implica aceptar que algo puede salir mal, y que ese error será visible. Pensar protege de esa exposición. Mientras no decides, puedes mantener intacta la imagen de lo que podría ser. Pero esa imagen, no construida, empieza a pesar más que cualquier fracaso real. Hay decisiones que no se toman porque se teme perder una identidad previa. Dejar de ser el que está pensando para convertirse en el que eligió implica asumir responsabilidad. Y la responsabilidad asusta más que la duda, porque la duda no compromete. La responsabilidad, sí, en el pensamiento excesivo, también debilita la confianza interna. Cada vez que sabes que deberías hacer y no lo haces, refuerzas la idea de que no puedes confiar en ti. Esa erosión es lenta, casi imperceptible, pero acumulativa. No es el error lo que destruye la confianza. Es la repetición de la inacción consciente. La acción imperfecta, en cambio, genera información real. Aunque salga mal, muestra límites concretos, habilidades reales, áreas de mejora claras. Pensar solo produce suposiciones. La mente puede imaginar 1000 escenarios, pero ninguno tiene el peso de la experiencia directa. Muchas personas esperan sentir motivación para actuar, pero la motivación no suele preceder a la acción. Aparece después. Primero hay movimiento, luego aparece el impulso. Esperar lo contrario es otra forma de quedarse quieto, con una justificación aceptable. Hay momentos en los que pensar más no añade claridad, solo añade ruido. Reconocer ese punto es crucial. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de saber cuándo ha cumplido su función. Cuando ya sabes lo suficiente para avanzar, seguir pensando deja de ser prudente y empieza a ser evasivo. El miedo no desaparece cuando se entiende, desaparece cuando se atraviesa. Y atravesarlo no significa eliminarlo, sino actuar a pesar de él. La mayoría de las transformaciones importantes empiezan con una acción que se siente incómoda, no con una reflexión brillante. No todas las decisiones cambian la vida, pero todas las vidas cambian a través de decisiones. Evitarlas no mantiene las cosas estables, solo las deja en manos del tiempo y la inercia. Y la inercia casi nunca conduce a donde se desea llegar. Pensar demasiado no es un defecto moral,
Es un patrón aprendido. Se aprende a pensar para evitar fallar, para evitar decepcionar, para evitar perder. Pero con el tiempo, ese patrón deja de proteger y empieza a limitar. Lo que alguna vez fue una defensa se convierte en un obstáculo. Decidir no resuelve todo, pero desbloquea. Abre caminos que antes no existían. Incluso cuando la decisión es equivocada, genera movimiento. Y el movimiento siempre ofrece más opciones que la inmovilidad. No se trata de tomar grandes decisiones heroicas todo el tiempo. A veces se trata de pequeñas elecciones consistentes. Elegir avanzar un poco, elegir exponerse un poco, elegir dejar de analizar una variable más. Esas decisiones acumuladas cambian más que una gran reflexión aislada. Cuando se deja de pensar como refugio y se empieza a usar el pensamiento como apoyo, todo cambia. El pensamiento acompaña, corrige y ajusta, pero ya no detiene, ya no manda. Pasa de ser un freno a ser una herramienta. Al final, la pregunta no es si pensar es bueno o malo. La pregunta es si está sirviendo para moverte o para esconderte. Si te acerca a una vida vivida o te mantiene observándola desde fuera. Decidir no elimina la duda, pero la pone en segundo plano. Ya no dirige, acompaña. Y ese cambio, aunque sutil, marca una diferencia enorme en cómo se vive el tiempo, el esfuerzo y la propia identidad. No hay un punto mágico donde todo se siente claro. Hay un punto donde se acepta avanzar sin claridad total. Y ese punto no se alcanza pensando más. Se alcanza decidiendo. Ahí termina el análisis como refugio y empieza la acción como aprendizaje. No porque la duda haya desaparecido, sino porque dejó de tener el control.